Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí? El día de hoy ya saben que vamos a hacer el curso de filosofía, lo que vendría a ser la segunda parte de lo que es filosofía antigua, específicamente el periodo antropológico, ¿sí? Como ya saben, yo soy el profesor Roberto Alejandro Zipán Cántaro. Lo que vamos a realizar es el periodo antropológico, pero antes de eso vamos a recordar un poco lo que es el periodo cosmológico. Como saben, en el periodo cosmológico se va a tratar de la búsqueda de los principios o del arjé de las cosas. ¿Sí? Acá vamos a tener dos posturas muy importantes, una que son los monistas y otro que son los pluralistas. Entre los monistas muy importantes vamos a tener a Tales de Mileto, a Pitágoras, entre otros. Y entre los pluralistas vamos a tener a los que vendría a ser a los atomistas, a Leucipo y a Demócrito. Claro que también vamos a tener a otros pensadores, pero eso ya está en el video anterior. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en el periodo antropológico, en donde se va a dar un cambio, ya no se va a estudiar al ser, sino lo que se va a estudiar es al hombre. ¿Sí? Este periodo va a iniciar en la segunda mitad del siglo V, antes de nuestra era. El tema principal, como ya les había anticipado, es la virtud del hombre. ¿Sí? Bueno, también van a haber otros subtemas en los cuales va a tener mucha importancia, que es el interés por los temas políticos y por los temas democráticos. El contexto en el cual va a aparecer el periodo antropológico, el estudio del hombre, va a ser en el término de las guerras médicas, en donde se va a lograr que Atenas se transforme en una poli de gran potencial, donde se va a caracterizar por ser una democracia esclavista, ¿sí? En donde Atenas va a lograr la hegemonía de toda Grecia. Sí, muy bien, muchachos, continuamos con lo que van a hacer, con lo que vendría a ser la repartición, ya que acá van a aparecer un grupo de filósofos llamados los sofistas y sé que va a haber un conflicto con lo que vendría a ser el pensamiento socrático, el pensamiento de Sócrates. Los sofistas es un grupo de filósofos, de personas, en donde van a tener como figuras más representantes a Protágoras y a Georgias. Cabe recalcar que esos no son los únicos. También vamos a tener a otros pensadores ya conocidos como uno de ellos como Pródico, Hipías y Trasímaco. ¿Sí, muchachos? A ver, bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que van a ser el grupo de filósofos llamados los sofistas. Los sofistas, etimológicamente hablando, significa sabio, experto, maestro, conocido también como los filósofos de las polis. Si vamos a la definición de lo que nos la dio Pitágoras, un sabio es aquella persona que ya posee el conocimiento. ¿Sí, muchachos? O sea, los sofistas ya tienen ese conocimiento, no buscan más conocimiento porque ya lo poseen. A ver, se van a las características de los sofistas. Una de ellas va a ser que van a ser pragmáticos, porque solo se van a dedicar a enseñar cosas útiles. Bueno, en ese tiempo lo más importante era debatir, ganar debates, ¿sí? Según los sofistas, en donde no importa el medio el cual utilices, la cosa es que tú ganes, no importa si tu información es verdadera o es una información falsa, en donde acá vamos a tener tres cosas que van a enseñar los sofistas, ¿sí? Que es la retórica, la gramática y la erística. La retórica es el arte de hablar en público, la gramática es escribir correctamente y la erística es ganar las discusiones, sea por el medio que sea. Acá como el máximo ejemplo de la erística podría ser nuestro expresidente Alan García. Alan García en sus grandes oratorias lograba convencer a las personas. Por eso es que, por eso, gracias a eso, mejor dicho, se logró que Alan García tenga un segundo gobierno. Convenció a mucha cantidad de gente. De ahí también se van a caracterizar por ser relativistas. No olvidarse que el máximo relativista entre los sofistas va a ser Protágoras. Los relativistas nos quieren decir que ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. ¿Sí? Depende de la posición que tenga el ser humano. Por ejemplo, en el caso del aborto, ¿sí? En el caso del aborto es algo relativo. ¿Por qué? Porque no, depende de qué posición lo tomes. Si tú dices que el aborto es para salvaguardar la vida de una persona que ha sido violada,
es algo positivo, ¿sí? Pero si tú dices que el aborto es negativo, ¿por qué? Porque eso va a ser aprovechado por muchas personas que quizás por un momento de calor, ¿sí? No usaron protección y quieren abortar, eso ya sería algo negativo. Bueno, desde el punto de vista de mi persona. De ahí también van a tener tres puntos muy importantes, en donde nos va a decir que cada sociedad produce sus propios valores, leyes y religión. Sí, por ejemplo, es la contraposición del Perú con lo que vendría a ser los estados islámicos. Son culturas muy distintas, son países muy distintos, en donde tienen diferentes valores, diferentes leyes, incluso diferentes religiones. ¿Sí? También nos va a decir que el conocimiento depende de cada uno. Y también lo que nos va a decir de que lo más importante es imponerse a los debates, ¿sí? Como ya les había dicho en la parte de la erística. De ahí también se van a caracterizar por ser antimetafísicos, van a dejar de hacer teorías del ser, como lo había estado realizando Parménides anteriormente, ¿sí? En donde lo que más va a importar va a ser ganar las discusiones, sea por el método que sea, se lo vuelvo a repetir. De ahí también va a aparecer el positivismo jurídico. Acá en el positivismo jurídico nos quiere decir que las reglas son imposiciones humanas. O sea, ¿quién crea las leyes? ¿Quién crea todas las reglas que nosotros nos regimos, las reglas morales incluso, es el hombre? ¿Sí? De ahí también nos van a enseñar lo que es la virtud política, que es el arte de cómo gobernar. Esto se va a dedicar más que nada a aquellos futuros gobernantes de lo que vendría a ser Grecia. De ahí también van a hacer la pedagogía, que es el arte de enseñar conocimientos. Cabe recalcar que los sofistas para enseñar sus conocimientos van a pedir una remuneración, van a pedir cobrar cierta cantidad de dinero. ¿Sí? También van a estar a favor de la democracia. A ver, de ahí vamos a tener al sofista, bueno, considerado el sofista más importante, que es Protágoras de Abdera. ¿Sí? Él va a ser expulsado de Atenas por no creer en los dioses, porque él va a tener una actitud agnóstica, ¿sí? Ya que él no va a estar, si tú le preguntas si cree o no cree en los dioses, él nos va a decir de que la vida es corta, que no alcanza para saber si los dioses existen o no existen, ¿sí? Un agnóstico, no olvidarse que es aquella persona que duda de la creencia o de la existencia de los dioses. También nos va a hablar de su tesis del Homo Mensura, en la cual nos va a decir de que el hombre es la medida de todas las cosas. Cada, cada persona es la que determina esta ley según su opinión, ¿sí? Cada persona determina esta ley según su opinión. Acá tenemos un ejemplo que he colocado ahí, que para un griego una mujer delgada puede parecer bella, pero para los persas puede ser una persona fea. Esto es un ejemplo que nos da Protágoras, ¿sí? A ver, también en su obra sobre la verdad nos va a hablar acerca de su tesis del Homo Mensura. Su maestro, o bueno, él va a ser el maestro de Pericles y una persona muy importante en lo que vendría a ser Grecia. Bueno, algunos dicen que es su maestro, otros dicen que solo fue su amigo o su consejero. También nos va a resaltar de que el hombre es un animal social. Es un animal social, ¿por qué? Porque va a vivir en las polis, las ciudades-estado, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un filósofo muy importante, que es Georgias de Leontinos. Georgias va a tener una actitud nihilista. No olvidarse que el nihilismo significa nada, ¿sí? En donde nos quiere decir que la verdad no existe, solo existen las opiniones. También esta actitud nihilista va a negar completamente al ser, ¿sí? Por eso va a criticar las teorías del ser en su obra del no ser. También nos va a dar tres puntos muy importantes, en la cual se traduce en su frase, el ser no existe. Y si el ser no existe, sería incognoscible. Si el ser fuera incognoscible, sería incomunicable. Eso nos lo explica Georgias de Leontinos. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar a los sofistas menores.
Cabe recalcar que los sofistas se dividen en dos, en los sofistas mayores, que son Protágoras y Giorgias, y los sofistas menores. ¿Cuáles son? Ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener a Hipías, a Pródico y a Trasímaco, ¿sí? Hipías nos va a hablar acerca de las leyes naturales, que son distintas y se producen a través de cambios. Y Pródico nos va a hablar de que, de que los hombres crean a los dioses y, bueno, que les son útiles, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cada vez que vamos a recibir algún castigo, pedimos a Dios de que nos libere de ese castigo. Ahí estamos creando una alusión a Dios. Y también vamos a tener a Trasímaco. Trasímaco nos va a hablar acerca de que las leyes son generadas por los sectores sociales más fuertes y no por toda la sociedad. Esto se ve actualmente acá en el Perú. Por ejemplo, las personas que más están sufriendo en este periodo de cuarentena son las personas que, por decirlo así, fueron unas personas que no supieron administrarse y son conocidos como los ambulantes, es aquel sector social en donde no es muy estable, ¿sí? En donde con las leyes que saca el presidente de la República, con las leyes que son aprobadas en el Congreso, quienes se benefician son las empresas más grandes, ¿sí? Porque ¿quiénes son las que abren en los grandes restaurantes? Los que tienen mayor capacidad para abrir, por ejemplo, KFC, McDonald's, entre otros. En cambio, el pequeño restaurante que vendía en el mercado no va a poder abrir por su propia situación económica, ¿sí? A ver, de ahí vamos a avanzar con el filósofo, bueno, con uno de los filósofos más importantes de la edad antigua, ¿sí? Estoy hablando de Sócrates. Sócrates va a ser el maestro de Platón, ¿sí? Él va a ser partidario de la aristocracia. ¿Por qué va a ser partidario de la aristocracia? Pues muy fácil, porque él nos va a decir que es el gobierno de aquellas personas ricas, pero esas personas ricas van a poseer un conocimiento superior al pueblo, en donde nos quiere decir que la democracia, que va a ser el gobierno de los pueblos, un pueblo que es ignorante, un pueblo que desconoce muchas cosas, va, ¿a quién va a elegir? Va a elegir al que le fascina, al que crea mejor, más no aquel que proponga que tenga mejores opciones para dar una mejor calidad de vida. Por ejemplo, esto también se da en la política actual, en donde ¿quién ganó las elecciones? Ganó en las elecciones acá en el Perú, PPK, una persona muy jovial, alegre y bailarina. ¿Sí? No quiere decir que esa ha sido la mejor opción. ¿Y quiénes lo escogieron? Quizás la población que menos leía, que menos estaba interesada en lo que vendría a ser sus propuestas como candidato, cabe recalcar, ya que también hubieron otros candidatos, no quiero decir que sean mejores o peores, pero tenían algunas propuestas que mejoraban las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? También se le va a considerar esta parte de su vida como que su padre va a ser un escultor y lo más importante que no se tienen que olvidar, que es una madre comadrona. ¿Por qué? Eso ya lo vamos a explicar más adelante. A Sócrates se le conoce como el fauno. ¿Por qué? Porque era horrible, era feo. Si tú tienes un amigo que es feo, horrible, como Raúl Romero, pues fácil, no lo insulte diciéndole feo, dile fauno. Él no va a entender por qué, tú sí. Así que te puedes reír normalmente. ¿Sí? Él va a morir envenenado por la cicuta. ¿Y qué es la cicuta? Es un veneno en donde él va a sufrir de ese castigo por que se le van a atribuir los cargos de que no va a creer en los dioses. A la hora de que va a beber la cicuta, él nos va a decir su frase muy importante. Más vale sufrir una injusticia que cometerla. También vamos a tener algunos planteamientos que van a pertenecer al ámbito del intelectualismo moral, como su frase, solo sé que hay un bien que es el conocimiento y solo sé que hay un mal que es la ignorancia, porque nos quiere decir que un hombre virtuoso es un hombre sabio es un hombre bueno y un hombre bueno es un hombre que va a vivir feliz. Sí, cabe recalcar que Sócrates va a enseñar la virtud, que en ese tiempo la virtud se va a conocer como el arete o arete, ¿sí?
No confundir con el arete que usan las mujeres, eso es otra cosa muy distinta. A ver, ahora vamos a pasar a hablar acerca de algo muy importante, que es el método socrático. ¿Sí? El método socrático se va a dividir en dos partes, en lo que vendría a ser la ironía, que es la primera parte, y la segunda parte, que va a ser la mayéutica. La ironía es conocida como el aborto de ideas, porque va a descartar muchas ideas que nosotros tengamos. Producto de eso se demuestra que la ignorancia, se va a demostrar la ignorancia. En su frase, que tenemos que reconocer nuestra propia ignorancia. ¿Sí? Eso se queda expresado en la frase, solo sé que nada sé. Un ejemplo de ironía es un ejemplo cuando se muestra lo inadecuado de una definición. También podría darse el caso del doble sentido. ¿Sí? De ahí tenemos la mayéutica. La mayéutica ya es el arte de parir ideas. A ver, acá les dice hincapié en que su madre era comadrona. Su madre era comadrona. Y una comadrona es aquella que va a ayudar a las personas a dar a luz, ¿sí? En muchos de los casos se va a producir la muerte del bebé, que vendría a ser el aborto de la idea, la ironía, y en otros casos va a ser parir al bebé, parir ideas, generar ideas, que vendría a ser representado por el método de la mayéutica, ¿sí? La mayéutica consiste en lo que vendría a ser hacer preguntas en donde el discípulo responde hasta llegar a un conocimiento universal que solo se logra cuando nos conocemos a nosotros mismos. Sí, acá se da el ejemplo que para obtener una definición universal, cabe recalcar que Sócrates se le va a considerar como universalista. ¿Sí? Todo eso queda explicado en su frase, conócete a ti mismo. Muy bien, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a pasar acerca de los tipos de conocimiento que nos va a expresar Sócrates, ¿sí? El conocimiento, según Sócrates, como ya les dije, es de carácter universal, válido para todos. Y la verdad es el conocimiento que es un saber para hacer, ¿sí? La virtud es el conocimiento que sirve para hacer cosas. Y al no olvidarse, la virtud es el arete o arete, ¿sí? A ver, en donde nos va a decir que el conocimiento es producto de un aprendizaje, producto del control de nuestras emociones. Vamos a tener de dos tipos, el conocimiento innato y el conocimiento práctico. El conocimiento innato está en nuestra alma, ¿sí? Es un don natural que se puede enseñar, cabe recalcar. Y también el conocimiento práctico, ¿sí? Que a través de la dialéctica nos va a ayudar a realizar lo que vendría a ser las definiciones, el arte de definir los conceptos. Sí, cabe recalcar que Sócrates va a considerar de que si nosotros nacemos con un don que vendría a ser lo innato, nosotros tendríamos que realizar la práctica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos ser futbolistas como Leonel Messi o como Cristiano Ronaldo, nosotros no lo vamos a conseguir porque no tenemos ese don, ¿sí? No tenemos ese don. En cambio, Cristiano Ronaldo y Messi, que sí tienen ese don, lo que tendrían que hacer solamente es practicar, mejorar el don que ya les dieron. ¿Sí? Depende de nuestro campo en el cual nosotros nos querramos desempeñar. Muy bien. Gracias a todos por su atención. No olvidarse de dejar su me gusta y suscribirse, activar la campanita. Ahí les dejo mi número de WhatsApp para cualquier consulta. También tenemos un grupo cerrado de WhatsApp en donde realizamos preguntas y pueden unirse tan solamente escribiendo a mi número de WhatsApp. Acá les dejo la página de YouTube, que es El Tiempo del Saber, y también tenemos nuestra página en Facebook, que es Tiempo del Saber del profesor Roberto Zipa. ¿Sí, muchachos? Bueno, cuídense, ¿sí? Ha sido una hermosa clase con todos ustedes.